Señores y señores, vamos a continuar con este análisis de la nueva reforma laboral que te presentamos aquí en este espacio que es simplemente pedagógico, en el cual estamos tratando de orientarles a todos ustedes en qué consiste esta reforma y qué trae, cuáles son los artículos más importantes que te presentamos para que usted los tenga allí bien claros, tenga la capacidad de saber si son acorde o están hechos para que usted los tenga presente. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es el artículo 6 de la reforma laboral. El Código Sustantivo antes de la reforma decía en su artículo 46, el cual es modificado por el artículo 6, lo siguiente: contrato a término fijo. Artículo 46, modificado por el decreto 2351 de 1995 y modificado por la ley 50 de 1990. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Cuando, si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito o a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días. Este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado. Ustedes observan ahí en la gráfica el artículo 6. El artículo 6 es claro en este momento, dice contratos a término fijo, lo define de esta manera: el contrato inicial, oiga si bien, la palabra es esa, el contrato inicial, es una gran diferencia con el que acabo de leerles. Habla que el contrato inicial, así como su prórroga, deberá celebrarse por escrito, solamente por escrito deberá iniciarse y justificarse por necesidades temporales o de obra. Y dice también, los contratos a término fijo podrán celebrarse a término fijo por un término no mayor a 4 años. El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse por escrito cuando el contrato de trabajo a término fijo no cumpla las condiciones y requisitos previamente mencionados. Se entenderá celebrado a término indefinido. Es decir, hay un cambio sustancial allí, pero todo depende de la temporalidad. Oígase bien, la temporalidad es la que marca un hito aquí en este caso, la temporalidad en esta situación. Tiene unos parágrafos el artículo 6 que tiene que ver prórroga pactada, cuando se ponen de acuerdo el empleador y el trabajador, y la prórroga automática. La prórroga pactada, cuando el contrato de trabajo se celebre por un término inferior a un año, las partes mediante acuerdo escrito podrán prorrogar el número de veces. La prórroga automática, si con 30 días de antelación al vencimiento del plazo pactado su prórroga, ninguna de las partes manifestare su intención de terminar el contrato, este se entenderá renovado. Son las grandes diferencias que trae en estos momentos entonces la reforma, para que ustedes tengan claridad sobre los aspectos que estamos comentándoles poco a poco aquí, para que ustedes tengan la claridad consensual de cómo es que están las consecuencias de la reforma laboral, y cada quien juzgue de acuerdo a sus intereses y cómo estén los contratos que ya está vigente. Por ejemplo, ahí aprecian ustedes una diferencia entre lo que era antes y lo que es hoy. Hay unas diferencias notables. Por ejemplo, el artículo 46 del Código Sustantivo, que es el que reformó la ley 2466 de este año, conocida como reforma laboral, dice: el contrato a término fijo debe constar por escrito. La nueva ley dice: el contrato y su prórroga deben constar por escrito y justificarse. Ahí notan ustedes que agrega
la palabra justificarse, porque ningún contrato puede decir sí, vamos a hacerlo así y listo. No, señor, tiene que estar previamente justificado tanto por el empleador como por el trabajador. Su duración no puede ser superior a 3 años, eso decía la norma antes. La norma de hoy habla claramente y dice que no podrá exceder, óigase bien, no podrá exceder de 4 años. Significa que no puede exceder de 4 años porque inmediatamente ya coge otra condición. Eso era lo que antes se manejaba, se decía, se debatía sobre esa situación, y sin embargo hoy vemos cómo entonces con la reforma es más claro. También existe contrato fijo y de obra o labor determinada. La prórroga debe justificarse. ¿Cuál es la gran diferencia? Que debe haber una justificación en todas estas circunstancias, situaciones dadas y habidas en este nuevo contexto. ¿Por qué? Porque habla claramente de todos los parámetros que deben cumplirse y no lo que el antiguo código contenía, este código laboral sustantivo, que fue el que se modificó sustancialmente por la famosa reforma laboral. Ustedes simplemente tienen que deducir, tienen que establecer qué es lo que más les conviene. Quedando claro que cuando se habla de conveniencia no es lo que dice la norma, sino la interpretación, por ser un tema de moda, lo que es la reforma. La ley 2466 de este año, que reformó el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, trae unos cambios claves en los contratos a término fijo y por obra. O sea, les voy a explicar qué cambian en esta nueva norma. Lo del contrato a término fijo: se podrá firmar por hasta 4 años máximo. Si el contrato no se hace por escrito, será indefinido desde el inicio. Si se firma por menos de 1 año, se puede prorrogar varias veces. Después de la 4ª prórroga debe renovarse mínimo por 1 año solamente. No podrá superar 4 años en total. Existe una prórroga automática. Si ninguna parte avisa su intención de terminarlo con 30 días de anticipación, el contrato automáticamente queda renovado. Hay que tener en cuenta ese aspecto sustancial por la prórroga automática, que es la que tanto el trabajador como el empresario deben tener presente para evitar contratiempos posteriores. Si al terminar la labor el trabajador sigue trabajando, se presume indefinido. Aquí entra la palabra presunción. En conclusión, todos los trabajadores bajo estas modalidades tendrán derecho a vacaciones y prestaciones sociales sin importar el tiempo laborado. Ya no se podrá abusar de contratos cortos indefinidamente. Se protege la estabilidad laboral y los derechos del trabajador desde el inicio. Después, las modificaciones que tiene el artículo 6º de la nueva ley, que entra a regir sustancialmente y por partes en Colombia, y que nosotros aquí poco a poco vamos a irla desglosando, orientando a todos los seguidores que están pendientes a lo que dice yo le digo famosa reforma. ¿Por qué le digo la famosa reforma? Porque es que es letra menuda. Eso no era solamente establecer horas extras, domingo, no señor. Aquí vamos desglosándolo poco a poco. Ya sabe, cualquier consulta por interno, esto no es ideología, sino una pedagogía.